Buenos días con todos. Bienvenidos al webinar que hemos preparado para ustedes, clientes de banca exclusiva, en realidad un grupo selecto a quienes les queremos presentar esta información clave. El día de hoy tenemos a Rocío Coloma, gerente general de la administradora de fondos Credicor Capital S.A., quien nos va a comentar acerca de fondos mutuos, sus beneficios, ¿no? Y cuáles son los fondos más recomendados que tenemos en este momento. También tenemos a Gerson Napuri, asesor de inversiones de Credicor Capital, especialista en fondos mutuos. Gerson nos va a comentar acerca de la oferta del mes y también cómo podemos obtener su asesoría de manera virtual y presencial también. Durante la exposición, pues vamos a tener abierta la opción de poder, de las preguntas que las vamos a resolver al final. ¿Sí? Entonces, damos inicio al webinar. Muchas gracias a todos los que están conectados. Y bueno, le doy el pase a Rocío. Gracias, Liz. Buenos días a todos. Como le decía Liz, mi nombre es Rocío Coloma, yo soy gerente general de la administradora de fondos Credicor Capital S.A. Y el día de hoy tenemos una agenda en donde vamos a ver un poco de la coyuntura, lo que hemos tenido este año, qué cosas priorizamos, perspectivas hacia el siguiente año. Y de ahí vamos a entrar a ver las oportunidades de inversión que tenemos en este momento, dada la coyuntura actual en la que vivimos, tanto local como en la parte internacional, ¿no? Vamos a entrar un poquito en detalle en tres productos o estrategias, mejor dicho, tres estrategias particulares, unos que son muy conservadoras, de corto plazo y muy corto plazo, y otra que va más a una estrategia más estratégica de largo plazo. Y vamos a repasar también conceptos de fondos mutuos, qué es un fondo mutuo, cómo funciona, cuáles son los beneficios que te puede brindar un fondo mutuo frente a otras alternativas de inversión, para tener algunos conceptos claros en caso ustedes no tengan alguna inversión hoy día en un fondo mutuo y para que sepan cómo funciona este mecanismo, ¿no? Y bueno, esa va a ser mi parte. Liz, porfa, si puedes compartir pantalla y empezamos con la primera sección. Listo. Entonces, el título de hoy de la presentación es cómo saber invertir mi dinero, ¿no? Cómo saber invertir mejor. Entonces, siempre esta pregunta comprende varios temas, ¿no? Entonces, lo primero, bueno, hay que entender un poco la coyuntura en la que estamos, ¿no? Que es el punto de partida en esta presentación. Y pasamos, porfa, a la siguiente lámina. Coyuntura de mercado y oportunidades. Entonces, para entender qué ha pasado en el año 2022, yo he preparado una lámina en donde les pongo un poco un resumen rápido, en realidad, de lo que es 2022, coyuntura global y coyuntura a nivel Perú. Pasamos, por favor, ya, perfecto. Entonces, en la coyuntura global, y que también tiene un impacto de cara a lo que puede haber ocurrido en el Perú, ha sido un año muy marcado, y lo deben haber escuchado todos, en el tema de la inflación y subidas de tasas de interés a nivel mundial, y estos niveles altos de inflación que vienen como una consecuencia de todas las medidas que se tomaron a nivel de los bancos centrales en el mundo producto de la pandemia, ¿no? Un poco buscando cómo estimular la economía después de haber tenido este periodo de cierre de las economías en general y del mundo, de las empresas, por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, todo esto generó pues que comenzaran a haber altos niveles de inflación en el mundo y que hemos ido viendo de manera muy marcada y sostenida cómo estos niveles de inflación han ido aumentando mes a mes, ¿no? Entonces, definitivamente esto viene ya anunciado desde el año pasado que se venía esta subida a nivel inflacionario a nivel mundial, y a esto se le sumó encima la guerra que pudo haberse dado entre enero y febrero entre Rusia y Ucrania, lo cual tuvo también una cadena de secuencias que terminan impactando también a subidas de inflación, ¿no? Y nosotros a nivel Perú no estamos ajenos a eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que han hecho los bancos centrales en el mundo para controlar esto? Es subir tasas de interés. Es por eso que hoy en día ustedes, por ejemplo, pueden ver que los depósitos a plazo han ido subiendo cada vez más las tasas del interés de los depósitos a plazo. Esto es una consecuencia de la subida de tasas por parte del central. Sin embargo, esto no es algo eterno, ¿no? No es que nos vamos a mantener en estos niveles eternamente. Ha sido un año muy particular. Y en realidad, más bien ya comenzamos a escuchar a nivel de Estados Unidos y a nivel de otros bancos centrales que si bien el foco de atención y la prioridad es controlar los niveles de inflación, perdón un segundo que me
vamos a querer controlar los niveles de inflación, ya hay una cierta preocupación de todas las consecuencias y todo el impacto que puede traer seguir subiendo las tasas de interés a nivel mundial, ¿no? Entonces, a nivel Perú, por ejemplo, ya hemos tenido algunos comentarios por parte de Julio Velarde, del Banco Central, diciendo que ya estamos muy cercanos probablemente a un cierre de ciclo alcista de tasas de interés, y por ende lo que no se quiere hacer es afectar mucho la economía peruana de cara al siguiente año. Entonces probablemente comencemos ya a tener algunas subidas de lo que queda este año ya más leves, ya no tan con un impacto tan alto, tan elevado de subida de tasas, sino que de repente va a haber una subida más moderada de 0,25% en la tasa comparado con los otros niveles que habíamos visto de 50 a 75 básicos anteriormente. Y hacia el siguiente año probablemente esto se vaya dosificando porque ya justamente parte de lo que quieren hacer los bancos centrales es tratar de nivelar los niveles de inflación, y conforme esto se vaya llegando y comenzamos a ver resultados mes a mes, y de hecho en el caso de Perú también estamos viendo un ligero retroceso, vamos a llegar a ya no a tener estas subidas de tasas, sino por el contrario, o se nivelan o inclusive vamos a poder comenzar a ver escenarios donde estas tasas de interés comienzan a bajar. Y eso pues tiene toda una cola también de secuencias a nivel de qué pasa con la economía. Justamente lo que se quiere es reactivarla y no entrar a un periodo de recesión, ¿no? Sin embargo, a nivel global, si vemos en el panorama en Estados Unidos también está, digamos, estamos en el mismo enfoque, pero Estados Unidos ha sido más energético en decir, la preocupación principal pues es el tema de la inflación, vamos a hacer todo lo posible por controlarla, y que significando esto subidas de tasas de interés. Pero en estos últimos anuncios ahora, del mes, en la última reunión que ha habido, de hecho, se anunciaba que también existe esta preocupación. Entonces, lo que se espera es que las subidas ya no sean tampoco tan pronunciadas como se pudo haber visto en los meses anteriores, sino que ya comience a haber una moderación. Y de hecho, a nivel del 2023 sí se espera que pueda Estados Unidos entrar a una recesión leve, y esto, o sea, creemos que podría ser una recesión leve, pero esto va a depender mucho de cómo se vaya controlando el nivel de la inflación. Si para el próximo año, diciembre de 2023, el rango meta que se tiene, digamos, el rango meta de lo que se esperaría poder llegar a niveles de inflación en Estados Unidos es entre 4,1 y 2,9. Mientras más cercano al 2,9 estemos, probablemente sea una recesión más leve, ¿no? Mientras más cercano al 4,1, de repente la recesión podría ser mayor. Y dicho todo esto, no significa que hablando de las condiciones que se están dando en el mundo no hayan oportunidades de inversión. ¿Qué ha pasado con todo, digamos, este impacto de las subidas de tasa de interés? ¿Qué ha pasado con las clases de activos? Lo que hemos visto reflejado en las clases de activos, y las clases de activos son prácticamente las clases en las que uno invierte. Tenemos la renta fija y la renta variable. Hemos visto un escenario muy particular en donde hemos podido encontrar que estas dos clases de activos de renta fija y renta variable en el mundo han caído y estamos hoy día con rentabilidades negativas, cuando lo normal o lo usual en el mercado es que la renta fija y la renta variable normalmente tienen un comportamiento inverso, ¿no? Cuando le va muy bien a la renta variable, probablemente la renta fija le va bien, pero no tan bien, ¿no? Y al revés, ¿no? Cuando le va muy bien a la renta fija, la renta variable le puede ir de repente bien, pero no tan bien como la renta fija, ¿no? Normalmente hay ese tipo de comportamientos. Hoy en día, más bien, con este escenario de subida de tasas agresivo que ha habido para controlar la inflación, hemos visto que la clase de activos de renta fija y renta variable se han complicado, estas dos clases de activos, por eso estamos con retornos negativos a nivel de mercado global. Sin embargo, esto no es algo que vaya a permanecer, y como justamente les decía, de cara a que ya estamos viendo que se podría estar logrando llegar a controlar la inflación de cara al siguiente año, probablemente pues este ciclo de tasas alcistas ya comience a nivelarse, y esto también significa que estas clases de activos que yo les mencionaba, de renta fija y renta variable, van a comenzar a tener un impacto más bien de recuperación, ¿no? Entonces, ese es el punto importante acá, ¿no? La oportunidad que nos brinda esta coyuntura, sobre todo para aquellas personas que hoy día, digamos, recién tienen la oportunidad de comenzar a invertir, o que tienen ya inversiones, pero que tienen la capacidad de poder incrementar posiciones en alguna estrategia en particular, ¿no? Y para aquellos clientes que por ahí están invertidos en una estrategia que se haya visto impactada por estos ajustes en tasas de interés, lo más recomendable obviamente es mantenerse invertido, porque justamente salir en periodos
donde hay mucha volatilidad, no es lo recomendable porque estarían asumiendo pérdidas que sabemos probablemente se van a recuperar en adelante, ¿no? Entonces, ese mensaje se los dejo, ¿no? Quienes estén invertidos, mantenerse lo más que puedan, y para quienes no tienen alguna inversión o pueden incrementar posiciones invertidas, es el momento oportuno, ¿no? Entonces pasamos, Liz, porfa, a la siguiente. Dicho todo esto, quería entrar a ver un poco, a explicarles qué es un fondo mutuo, si es que no han tenido experiencia en invertir en fondos mutuos, y cuáles son los beneficios de invertir en fondos. A ver, para explicarles cómo funciona esto. Nosotros podemos tener, o sea, una persona, ¿no?, natural, o una empresa inclusive, puede invertir en fondos mutuos. ¿Y esto cómo funciona, no? Uno coloca su dinero en un agente colocador, que en este caso nosotros trabajamos, por ejemplo, ¿no?, con el banco de crédito, y verán que a través del banco de crédito nosotros recaudamos esa inversión que llega a nosotros, Credicorp Capital S.A. como administrador de los fondos mutuos, ¿no? Entonces, ustedes eligen un fondo en particular, suscriben dinero a ese fondo en particular, y nosotros en Credicorp Capital gestionamos la inversión. Eso quiere decir que cada fondo mutuo tiene dentro de su composición N cantidad de partícipes que pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Y la finalidad de hacer esta inversión finalmente es generar una rentabilidad que cuando ustedes rescaten, es posible, dependiendo del tipo de estrategia, que cuando rescaten tengan la idea que tengan una rentabilidad positiva. Sin embargo, sí se puede dar un escenario de repente, dependiendo del tipo de estrategia de inversión, mientras más agresiva sea, más riesgosa podría ser que en algún momento cuando rescaten la rentabilidad sea negativa. Eso va a depender del momento de la volatilidad en el mercado y en el momento que ustedes rescaten. Por ejemplo, siguiendo lo que yo les mencionaba en la lámina anterior, ¿no? Si ustedes están invertidos en este momento, pero por tema de coyuntura y volatilidad, el mercado se ha volteado, vemos retornos negativos, lo más recomendable pues no es rescatar en este momento, sino que esperar a que pase esta ola de volatilidad, ¿no? Entonces, es muy importante por eso saber cuál es la estrategia de inversión en la que uno está invirtiendo, y previo a eso saber, y lo vamos a ver más adelante, es conocer el perfil de inversión de cada uno. No es recomendable, y a veces vemos que esto sucede, que cuando uno invierte, está mirando en qué invirtió el amigo, el pariente, que le fue muy bien en esa estrategia, pero de repente ese perfil, esa estrategia no es para el perfil de ustedes, porque son o más conservadores o más agresivos y no es el fondo adecuado para ustedes, ¿no? Entonces pasamos por país a la siguiente lámina. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en un fondo mutuo frente, por ejemplo, a un bono directo o a una acción directamente, ¿no? La ventaja del fondo mutuo tiene un concepto muy importante que, por ejemplo, es la diversificación y el poder acceder a una oportunidad de inversión que dentro de su composición puedes tener una cantidad, no es infinita, porque es limitada, pero hay una cantidad enorme de distintos emisores, por ejemplo, para el lado de los bonos, o distintos exposiciones a diversas acciones y no a una sola en particular, donde cuando uno, por ejemplo, elige invertir en un bono o en una acción puntual, el riesgo, el 100% de ese riesgo lo estás poniendo justamente en ese mismo papel, ¿no? Acá, digamos, es una estrategia mucho más amplia, más diversificada, y por eso tu riesgo disminuye, ¿no? El tema de la disponibilidad, una ventaja de los fondos mutuos es que uno puede invertir y dependiendo del fondo mutuo puede tener la facilidad de poder hacer rescates parciales o totales en el momento que lo requiera. Mientras más conservadora sea la estrategia, probablemente la liquidez de ese rescate se pueda dar el mismo día, al día siguiente, a los 2 días, dependiendo del tipo de estrategia, mientras que cuando es una estrategia a veces muy de renta variable puede tomar unos días más, pero es una facilidad de que uno puede disponer de su dinero en el momento. Mientras que, por ejemplo, ¿no?, un depósito a plazo, uno se compromete a 6 meses, 1 año, 2 años, dependiendo del plazo que haya pactado, y si uno rescata antes, no puedes quebrar el depósito, o si logras quebrarlo, tienes alguna penalidad de por medio por no haber respetado el pacto del depósito a plazo original, ¿no? El tema de la rentabilidad. Hay distintos tipos de estrategias con distintos objetivos de rentabilidad. Mientras más agresivo sea el fondo, probablemente mayor oportunidad de rentabilizar se pueda tener en el largo plazo, ¿no? Practicidad, bueno, es una forma muy fácil de acceder al mercado. Tenemos, bueno, lo vamos a ver más adelante, ¿no?, una diversidad de fondos mutuos disponibles, y los montos son bien accesibles, ¿no? Y bueno, la gestión profesional, que siempre lo más recomendable es inviertan con gente o con empresas que tengan experiencia, ¿no? Siempre el tema
también de la asesoría es muy importante, sobre todo cuando hablamos de que alguno de repente no ha tenido mucha experiencia invirtiendo y es bueno ir entrando a estos mercados teniendo mucha información, teniendo de repente una persona o un canal que les pueda brindar la asesoría y entender qué cosa está pasando en el mercado, cómo esto impacta a la estrategia en la que ustedes están invirtiendo en particular. Pasamos, porfa, a la siguiente lámina. ¿En qué invierten los fondos mutuos? En realidad va a depender del tipo de estrategia. No hay fondos de renta fija, eso quiere decir que son los fondos más conservadores probablemente, en donde pueden haber composiciones de desde 100% de depósitos a plazo, puede haber un mix de depósitos con bonos del gobierno, bonos corporativos, entre otros instrumentos, ¿no? Certificados de depósito, etc. Los fondos de renta variable prácticamente está compuesto por inversiones en acciones o índices de acciones o fondos mutuos de acciones, ¿no? Es, digamos, la estrategia más riesgosa que podría haber, pero siempre uno arriesga por gusto, ¿no? Uno arriesga buscando justamente generar mayor rentabilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, sí es muy importante entender los conceptos acá. Cuando hablamos de renta fija, probablemente los plazos de inversión sean más cortos, porque las inversiones dentro de esta estrategia son más cortas, y en la renta variable más bien son estrategias más largas, ¿no? El que le diga quiero invertir en renta variable, en una acción para invertir por 6 meses o un año, está mal el concepto, ¿no? Ya de por sí estaríamos partiendo mal, porque justamente las acciones, vamos a poder ver la generación de valor en las acciones en el largo plazo, ¿no? Si por ahí, pues puntualmente se da una oportunidad y vemos que esto tiene digamos, un retorno positivo en el muy corto plazo, en buena hora, qué buena suerte, pero realmente cuando uno invierte en estrategia de renta variable tiene que pensar en inversiones de largo plazo de 3 a 5 años o 5 años a más, dependiendo del tipo de estrategia, ¿no? Y después hay otro componente de renta mixta, y en la renta mixta en realidad podemos encontrar varias oportunidades de inversión interesantes en donde tenemos combinaciones de renta fija y de renta variable, justamente buscando un equilibrio entre los dos tipos de clase de activos, ¿no? Podríamos tener estrategias que pueden pensar más en renta fija o más en renta variable o tener un equilibrio entre los dos, ¿no? Y dentro de estos tres, digamos, tipos de fondos mutuos, hay dos categorías más que yo les menciono acá, los fondos globales, que en realidad, más que ser una categoría, es un tipo de estrategia, ¿no? Un fondo global lo que te permite es tener mayor exposición al mercado internacional, no estar tan concentrado pues localmente o en un solo país, porque hay estrategias que de repente solamente invierten en Perú, o solamente invierten en Estados Unidos, o solamente en algún país puntual, y más bien las estrategias globales lo que buscan es tener justamente mayor diversificación sobre la inversión a nivel de país, ¿no? Y fondos flexibles, que en realidad es un tipo de mecanismo para invertir de manera más flexible con una política de inversión más amplia dentro de cada estrategia de inversión y se puede invertir en distintos tipos de activos, ¿no? Pasamos, porfa, a la siguiente lámina, Liz. ¿Por qué es importante cuando uno va a invertir, por qué es importante diversificar, ¿no? Y hay que entender un poco nuestra realidad en el Perú, ¿no? Quizá muchos de nosotros hoy en día, pues, o sea, la mayoría de repente de ustedes viven acá en Perú, su casa está en Perú, su trabajo está en Perú, sus ingresos, si es que trabajan, se los pagan acá en Perú, tienen sus CTS, sus gratificaciones, de repente alguna herencia, sus AFPs, todo centralizado en Perú, ¿no? Tu casa, ¿no? De repente tienes, en buena hora se lo tienen alguna otra propiedad, entonces hay demasiada concentración en Perú. Entonces, sí hay que pensar en una opción de poder rentabilizar en estrategias de repente afuera, que tengan mayor exposición internacional, que no estén tan localizadas a nivel Perú, justamente buscando diversificar el riesgo, ¿no? Tenemos una coyuntura, no voy a entrar mucho en detalle, pero la coyuntura política a veces inestable impacta pues el tema económico también a nivel país y hay que pensar cómo hacemos, en qué invertimos para no tener ese riesgo concentrado, digamos, en las inversiones que ustedes puedan tener, ¿no? Y un concepto importante también, ¿no? Ahorrar o invertir. Si es un buen momento para invertir en fondos mutuos. Y acá mucha gente dice, no, prefiero mantener mi plata en mi cuenta de ahorros o de repente un depósito, pero hay que pensar que cuando uno mantiene la plata, el dinero en la cuenta de ahorros, hoy en día, con los niveles de inflación que tenemos, probablemente lo que va a terminar pasando es que esa poca rentabilidad que genera la cuenta de ahorros, si es que le remuneren algo, es muy difícil que esa rentabilidad le vaya a ganar en inflación. Más bien, el dinero que ustedes tienen va a ir perdiendo valor en el tiempo, ¿no? Mientras que
si uno piensa invertir en fondos mutuos en el mediano o largo plazo, o en alguna oportunidad de corto plazo ahora les voy a dar un poquito más de detalle, justamente uno invierte pensando en ganarle la inflación en un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, es importante tener claro este concepto. Pasamos, Lisa, a la siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en fondos mutuos? Bueno, a través de nosotros en Credicor Capital S.A., ¿no? Vamos a ver más adelante la variedad de fondos que tenemos, pero una de las ventajas principales, y acá les menciono 6, en realidad hay bastantes más, es, por ejemplo, ¿no?, el tema de la liquidez y la flexibilidad. Tenemos fondos mutuos, como yo les decía, que tienen liquidez rápida, ¿no? Los fondos que vamos a ver hoy día particularmente, por ejemplo, ¿no?, hay unos fondos que uno solicita un rescate hoy, parcial o total, y dependiendo, si es el fondo liquidez, que es uno de los que vamos a ver, ese dinero se lo abonan hoy mismo en su cuenta. Y esa cuenta puede ser tu cuenta en el BCP, y acá yo les he mencionado o del exterior y le pongo un asterisco, ¿no? O sea, un superíndice 2. En realidad nosotros tenemos algunas estrategias, más de 22 estrategias hoy día, en los cuales ustedes pueden solicitar un rescate y ese dinero se abona o liquida el pago en alguna cuenta del Banco del Exterior que ustedes puedan tener, siempre y cuando la titularidad del fondo mutuo y la titularidad de esa cuenta en el Banco del Exterior sea la misma. En el caso particular de los fondos liquidez o los fondos estructurados que vamos a ver hoy día, no aplican para este tipo de mecanismo, pero sí, si ustedes son clientes del BCP, lo lógico es que ese dinero pues liquide en la cuenta del BCP, ¿no? Y vamos a ver también unas estrategias internacionales que se llaman fondos visión, que sí aplican para este mecanismo. Bueno, otro concepto importante es la diversificación y menor riesgo, ¿no? Justamente yo les comentaba hace un momento la importancia de la diversificación. Mientras más diversificado puede ser la estrategia, mayor oportunidades pueden tener de rentabilizar y a la vez reducir riesgos, estar concentrados en algún solo emisor, en alguna posición, digamos, ¿no? Geográficamente hablando, puede un país tener alguna complicación política y esto repercutir en la economía del país. Entonces, tener toda tu posición invertida en ese país probablemente no sea lo más recomendable y lo mejor sea diversificar. O lo mismo puede pasar a nivel sectores o a nivel de alguna empresa en particular. Si uno compra un bono o una acción puntual de alguna empresa específica, puede tener muy buenos resultados, pero también existe una posibilidad de que pueda tener muchos riesgos si es que esa empresa entrara en quiebra, ¿no? Y lo que se llama, ese bono podría entrar en default y no pagar, ¿no? Entonces, es importante el concepto de la diversificación. El tema de la accesibilidad, nosotros en realidad manejamos muchas estrategias con con montos bien accesibles que van desde $5 o 20 soles, dependiendo del fondo mutuo. Hay otros fondos en los que le van a pedir un poquito más de dinero. Vamos a ver hoy día uno que se llama cupón escalonado 22, donde el monto mínimo son $1000 para entrar. Pero hay distintas alternativas, ¿no? Y creo que es un producto bien accesible y no significa que uno entra, por dar un ejemplo, ¿no?, la primera vez con 20 soles para probar, válido. Pero también te da la posibilidad de que el día de mañana puedan decidir incrementar su posición dentro de ese fondo mutuo. Entonces ya si tienen disponible pues al mes siguiente podrán poner 50 soles, 100 soles, 500 soles, dependiendo de lo que cada uno pueda ir invirtiendo a lo largo de su vida, ¿no? Menor carga tributaria. Acá hay un punto interesante. Todas las inversiones están afectadas al impuesto sobre las ganancias, y este impuesto es del 5% para personas naturales domiciliadas, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? Si es que yo tengo rentabilidad, o sea, una ganancia en un periodo de tiempo en el fondo mutuo, y eso se realiza cuando uno solicita un rescate y ya tiene el dinero en su cuenta, en ese momento es que se calcula el impuesto a la renta sobre esa ganancia. Entonces, ese impuesto a las ganancias del 5%, lo que va a hacer la administradora de fondos es que lo va a retener y lo va a pagar a la SUNAT directamente por ustedes, para que ustedes no se tengan que preocupar ni del cálculo ni de realizar el trámite. Sin embargo, por ejemplo, si uno invirtiera directamente en un bono o una acción internacional, ese impuesto a las ganancias es del 30%, cuando es una inversión en algún instrumento no domiciliado, con excepción de algunos bonos, de los bonos en Colombia, ¿no?, que también están con afectación tributaria, por ejemplo, del 5%. Entonces, ¿a esto qué me lleva? Que uno puede exponerse a invertir globalmente, internacionalmente, a través de un fondo mutuo desde acá, en inversiones que finalmente se están realizando en instrumentos en el exterior, tributando 5% si es que tuviese la ganancia. Sin embargo,
cuando uno decide pues comprar una opción o un bono en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Directamente va a tener que tributar 30%. Y además que van a tener que hacer la gestión directamente ustedes con la SUNAT, ¿no? Mientras que acá el agente retenedor, que es la SAF, se encarga de hacer esto por ustedes. Y como le decía, esto solamente se da cuando hay una ganancia efectiva. Si ustedes invierten, no hacen ningún rescate en meses, en un año, en 2 años, no tienen por qué, no se afecta, no se da ese impuesto a la renta, ¿no? Eso solamente se concreta cuando uno realiza un rescate. Y el tema de mayor seguridad para la inversión, ¿no? O sea, siempre cuando uno va a entrar al mercado, salvo que ustedes se dediquen pues las 24 horas del día, a la semana, a investigar quiénes son las empresas, cuáles son los estados financieros, cuál es la situación, cuáles son las perspectivas, quién es la gerencia, la dirección de esta empresa, es más fácil que ustedes puedan hacer seguimiento a cómo le va a ir probablemente a esa empresa en el futuro. Y bueno, normalmente eso puede pasar en bolsa, pero inclusive cuando uno invierte a través de la bolsa, tiene un asesor o alguien que les está recomendando qué hacer. Mientras que acá, Credicorp Capital, SAF, lo que tiene es un equipo de especialistas que se dedican a entender y investigar y se apalancan otros equipos a entender qué pasa con esas compañías, ¿no? Hay todo un equipo dentro de Credicorp Capital dedicado pues a entender qué pasa a nivel de las regiones, qué pasa a nivel de la clase de activo de renta fija, qué pasa a nivel de la renta variable, qué pasa con los sectores, ¿no? El sector minería, financiero, salud, etcétera, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de un despliegue de equipos dedicados a esto el día a día, y por eso siempre es la recomendación pues de invertir a través de una empresa que pueda tener el equipo y el soporte necesario para tomar las mejores decisiones de inversión. Y el tema del otro beneficio en busca de la mayor rentabilidad, ¿no? Yo les decía, dependiendo del tipo de estrategia, pueden haber periodos complicados, pero pueden haber periodos también muy buenos. Y normalmente cuando uno invierte en un fondo mutuo, la idea es buscar la mejor rentabilidad. Eh, y esto, o sea, como les decía, puede haber coyunturas que pueden ser un poco complejas, pero sí es muy importante por eso respetar el horizonte de inversión en que tenga el fondo que ustedes han decidido invertir, ¿no? Lo vamos a ver más adelante para ser un poco más gráficos en ese sentido, ¿no? Pasamos, Liz, por favor, a la siguiente lámina. Bueno, ¿y por qué invertir con nosotros? Acá un poquito de publicidad interna de quiénes somos. Solamente comentarles que, bueno, nosotros somos líderes en el mercado, tenemos una participación de mercado del 29.8%, tenemos más de 25 años en industria, gestionamos más de 8.792 billones de soles, tenemos la oferta más grande en el mercado, con más de 54 fondos de inversión, ya sean de fondos mutuos, ¿no? Locales o con exposición internacional. Y el tema del equipo, ¿no? Pues yo les acabo de mencionar el tema del equipo y una de las ventajas que tiene Credicorp Capital como compañía es que nosotros estamos muy posicionados en Latinoamérica con presencia regional a nivel Credicorp Capital, que tiene todos estos equipos que nosotros le llamamos research, que tenemos especialistas pues, desplegados en Chile, Colombia, Perú, en Estados Unidos, estamos entrando a México, Panamá, o sea, tenemos un despliegue de cobertura que nos permite estar justamente más cerca a esos mercados, más cerca a esas empresas, sabemos cómo la realidad de cada uno de estos países y de las empresas, ¿no? Entonces, pasamos por favor a la siguiente lámina. Estrategias de inversión recomendadas en esta coyuntura. Vamos a ver, dentro de la gama de los 54 fondos que yo les comentaba que teníamos, son muchas, obviamente no vamos a revisar todo esto, pero sí quería concentrarme en las estrategias que ven acá resaltadas en un recuadro medio rosadito, en donde vamos desde lo que son fondos o alternativas desde preservación de capital, algunas moderadas y otras moderadas agresivas, ¿ya? Entonces vamos a concentrarnos, pasamos lisa a la siguiente. Vamos a concentrarnos en los fondos de liquidez, soles y dólares, en el fondo de Credicorp Capital Cupón Escalonado, que es un fondo estructurado oportunístico, ya les voy a comentar un poco el detalle, y lo que son las estrategias visión, que son estrategias más de mediano a largo plazo, pero que son muy atractivas como punto de entrada en este momento, ¿no? Pasamos por favor a la siguiente. Ya, en los fondos de liquidez, soles y en dólares, en realidad, estas estrategias de inversión son como les mencionaba al inicio, son estrategias de renta fija, las más conservadoras que podemos tener o nosotros y en el mercado, en donde básicamente buscamos rentabilizar el dinero, pero en un muy corto plazo. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de, por ejemplo, ¿no? tener su dinero en la billetera o dejarlo en la cuenta de ahorro sin rentabilizar o rentabilizar muy poco,
Este producto te permite pues poder tener dinero que puedan disponer rápidamente en caso necesiten hacer algún pago, si tienen alguna emergencia, tener un imprevisto, puedan rescatarlo rápidamente, ese dinero se abona en su cuenta el mismo día que lo solicitaron. Y las ventajas que te permite, que te da esta alternativa, no solamente en la parte de rentabilidad, sino que además, dada la coyuntura local, actual, perdón, tenemos muy buena perspectiva de rentabilidades a futuro, ¿no? Acá, en realidad, en los fondos mutuos nunca se puede garantizar una rentabilidad a futuro, ni tampoco el tener las rentabilidades trazadas te garantizan retornos a futuro, pero lo que hemos visto, y por la composición que tienen estos fondos, que hoy ya están muy concentrados, tienen una alta participación de inversiones en depósitos a plazo, donde la SAF como compañía puede acceder a mejores tasas o mejores condiciones a veces que las que puede tener un cliente como persona natural cuando va directamente. Tenemos una alta composición de depósitos que eso nos permite darle mayor seguridad a la inversión y tener retornos más altos. Y hay un componente dentro de los fondos liquidez que son inversiones en bonos. A veces pueden ser bonos corporativos o bonos del gobierno, en donde este tipo de papeles lo que te permite es tratar de acceder a mejores retornos, puede darte un poquito de riesgo, pero es algo muy acotado. Y lo que hemos estado viendo es que básicamente por esta recomposición de depósitos que también se van venciendo y tenemos depósitos escalonados, cada vez accedemos a mejores tasas y mejores condiciones, ¿no? Y la perspectiva también es que si las tasas de interés comienzan a nivelarse o a comenzar a reducirse, vamos a tener un mayor rentabilidad por el lado de la valorización de los bonos que componen la estrategia. Entonces, definitivamente son fondos que son de muy corto plazo, pero con alta perspectiva de retorno en el tiempo, ¿no? La disponibilidad de dinero es lo que les comentaba, ¿no? Básicamente ustedes rescatan hoy día y ese mismo dinero se abona hoy en su cuenta. Muy accesibles porque pueden invertir desde 20 soles o 5 dólares, y otro componente importante es la alta diversificación en Latinoamérica. Nosotros, dependiendo, sobre todo la parte de dólares, el fondo de liquidez dólares va a tener mayor exposición en Latinoamérica, ¿no? Abajo les menciono algunas gráficas donde la barra naranjita, digamos, es las rentabilidades históricas de Credit Corp Capital frente al promedio de rentabilidad de la competencia en la misma categoría, ¿no? Entonces, normalmente van a ver que en la mayoría de los casos podemos haber estado por encima y hoy estamos, digamos, la columna que ven que dice YTD, es Year to Date, es cómo van los retornos hasta el momento, ¿no? De lo que va de este año. Estamos bastante por encima del mercado. Pasamos, Liz, en la otra lámina. Acá les dejo mencionar algunas características de los fondos, no voy a entrar tanto en detalle, pero básicamente las características operativas, ¿no? Acá sí hay un concepto que se llama comisión. Y hay muchos clientes a veces nos preguntan, ¿cómo funciona esta comisión? ¿Cómo me cobran, no? En realidad, cuando nosotros hablamos de los retornos de los fondos mutuos, hablamos de retornos, rentabilidades netas, que ya descuentan esta comisión. No es que haya una comisión que va a ir por fuera, sino que esta comisión se calcula diariamente sobre el saldo que mantenga cada uno en el fondo, y solamente van a poder verla no como algo externo que se cubre por fuera, como les decía, sino dentro de la rentabilidad neta del fondo, ¿no? Pasamos, Liz, a la siguiente lámina. Entrando a la otra categoría de fondos, tenemos los fondos visión, que son fondos con una estrategia global muy diversificada. Y acá tenemos, en realidad, 4 fondos mutuos dentro de la estrategia visión. Visión 1, visión 2, visión 3, ahora vamos a entrar un poco en detalle cada una. Y tenemos el fondo visión en soles 2, que en realidad es una réplica del fondo visión en dólares 2, pero que convertida en tipo de cambio, uno puede invertir en esta exposición internacional si es que tiene soles, ¿no? ¿Qué otros beneficios te da invertir en este tipo de estrategias visión? Básicamente, yo les comentaba al inicio cómo se pueden haber afectado las clases de activos, ¿no? La renta fija y la renta variable, en donde vemos que los precios a nivel mercado se han castigado mucho por esta volatilidad que hay, por la subida de tasas de interés. Entonces, hoy en día estamos hablando de que si uno está buscando una alternativa de inversión en el largo plazo, ese tipo de fondos son muy recomendables porque estás entrando a un momento de entrada en estas estrategias donde los precios están castigados, es decir, podrías entrar muy barato a comprar, a exponerte a este tipo de estrategias, con la posibilidad de conseguir retornos en el largo plazo muy interesantes, ¿no?
Y más adelante ahorita lo vamos a ver en una gráfica en donde les voy a entrar a explicar un poquito más en detalle esta oportunidad, ¿no? Son fondos muy accesibles porque uno puede invertir desde $5 en las estrategias de dólares de visión 1, visión 2, visión 3, o desde 20 soles en la estrategia del fondo visión en soles. La diversificación, como les decía, es a nivel global, reduce la exposición, riesgos de exposición no solamente a nivel de países, sino también a nivel de sectores, a nivel de emisores. Y esto, por ejemplo, y a veces nos comparan los fondos visión con los fondos de las AFPs, donde ustedes saben que hay el fondo 1, el fondo 2, el fondo 3, ¿no? Y nosotros tenemos acá el fondo visión 1, visión 2, visión 3. Las AFPs, por ejemplo, cuando rentabilizan ustedes sus fondos en alguno de estos tipos de fondos de AFPs, hay una normativa local en donde las AFPs no pueden invertir 100% en el exterior, sino que tienen una limitante en donde aproximadamente el 50% tiene que estar invertido en Perú. Entonces se asume mucho riesgo Perú. Mientras que acá en las estrategias visión, prácticamente la exposición a Perú es, si es que la hay en algún momento, es 0.01% o 0.05%, sería muchísimo, ¿no? Entonces, realmente son estrategias muy, muy diversificadas y que te permiten justamente no tener tanta concentración a un país en particular. Y el tema de la disponibilidad de tu dinero, ¿no? Hace un rato les mencionaba que las estrategias a veces de renta variable te limitan la disponibilidad del dinero. Y en realidad en este tipo de estrategias, visión en particular, uno puede disponer rápidamente de su dinero. Prácticamente ustedes solicitan, digamos, que hubieran solicitado su dinero ayer, miércoles, un rescate, este dinero se abonaría el día viernes, ¿no? Así de rápido es. Entonces, es una muy buena oportunidad de entrada para estrategias internacionales, entrar, exponerse en alguna medida a la renta variable y a la renta fija, internacional, de forma diversificada, de forma sana, y en realidad es un fondo, es un tipo de estrategia muy recomendada para un portafolio que pueda tener un cliente. No significa que el día de mañana ustedes tengan pues toda su plata, todo su dinero concentrado en una estrategia de este tipo, sino que debería ser parte de, pueden tener una estrategia de visión, pueden tener un depósito a plazo, pueden tener otro tipo de fondo mutuo adicional, ¿no? Y bueno, la otra ventaja es la eficiencia tributaria, ya lo comentábamos al inicio, pero acá lo importante es mencionar que nos está exponiendo al mercado internacional, tributando solamente el 5% sobre la ganancia de capital si lo hubiere, mientras que en otras exposiciones directas a posiciones en el exterior, la afectación sería del 30%. Pasamos, Liz, porfa. Acá les comentaba un poquito de la exposición de la composición, ¿no? De los fondos visión. Acá les pongo el caso particular del fondo visión 1, el visión 2 y el visión 3, en donde el horizonte de inversión en el visión 1 va, plazo recomendado de inversión es mayor a 3 años, en el visión 2 mayor a 4 años y en el visión 3 mayor a 5 años. Esto no quiere decir que puedan rescatar, digamos, si invirtieron la semana pasada, que puedan rescatar esta semana. Puede hacer el caso si tuvieron una emergencia, no hay ningún problema, pero lo recomendable como una estrategia de inversión que pueda tener una composición en renta variable es que estas inversiones se mantengan en un largo plazo. Si no, la volatilidad va a ser muy, muy alta, ¿no? Y acá la idea de ponerles estos gráficos, estos pies, era para que entiendan cómo las concentraciones o las participaciones entre renta fija y la combinación de renta variable, ¿no? Por ejemplo, si vamos al caso particular de división 2, podemos decir, ¿no? La renta variable, la exposición es 33%, mientras que en la renta fija tenemos lo que dice ahí 59%, más la posición de caja o fondos líquidos, que también son renta fija. Estamos hablando de una concentración de renta fija de 67% contra los 33% de renta variable. Y si van, por ejemplo, a visión 3, van a ver que la composición en renta variable ya no es 33, sino que es 53 y la diferencia a renta fija. Y en el caso particular extremo del visión 1, es más bien la participación de la renta fija es mucho más alta, 79% contra un 59% del visión 2. Entonces, el fondo visión 1 va a ser más conservador en la categoría, mientras que el visión 3 va a ser más agresivo y el visión 2 es el nivel intermedio, ¿no? Pasamos por la siguiente lámina. Acá para explicarles un poquito el tema de los retornos en estas estrategias. Yo les mencionaba que las clases de activos de renta fija y renta variable se han visto muy castigadas este año, ¿no? Y acá por eso ven una línea en el gráfico de la izquierda, una línea azul y una, mejor, vamos a decir celeste y una línea negra, donde la estrategia del fondo visión 2, por ejemplo, es la línea celeste y el benchmark es un índice referencial con una estrategia similar contra la cual nos comparamos. Acá vemos que la mayoría del tiempo nuestro fondo ha rendido mejor que ese benchmark. Sin embargo, vemos que hoy día pues
vemos que la gráfica, digamos, las líneas están hacia abajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que, ok, estamos en un punto que yo les decía que podemos invertir hoy día muy barato porque la perspectiva es que esto eventualmente en el tiempo, en el largo plazo, esto repunte, ¿no? Sabemos que la inflación va a estar más controlada y esto por ende debería jugarnos a favor para ver una nivelación, independientemente de que se pueda dar una recesión leve el siguiente año. Esto no quiere decir que desde que inviertan hoy día, mañana esto mejora y se va para arriba. No, va a haber volatilidad en el tiempo. Probablemente el siguiente año, los primeros meses podamos tener volatilidad y sigamos viendo fluctuaciones, pero a largo plazo, a los 4 años, 3 años, 4 años de la inversión, o antes inclusive, podamos comenzar a ver un poco ya de una recuperación bastante interesante. Y me voy, por ejemplo, al caso particular de lo que vimos en enero 20, ¿no? Ven esta caída abrupta, en realidad es la caída que se da, es un poquito antes, ya se da por la pandemia, ¿no? Viene la pandemia y en automático todo el mercado, el mundo prácticamente retrocede, y ven una rápida recuperación que se da ese mismo año, que fue más o menos en el mes de abril, en donde vemos rápidamente esta recuperación y que encima excede el punto donde veníamos, digamos, hasta enero, febrero del 2020, ¿no? Entonces, esto es un poco cómo funciona el mercado. Y acá empezamos, y nos vamos al año 2016, cómo le ha ido a esta estrategia, ¿no? Ustedes partieron en $100 y miren cómo ha ido la evolución en el tiempo. Entonces, es importante tener claro que momentos de volatilidad va a haber, de todas maneras, y sobre todo cuando es una estrategia de mayor largo plazo, pero en el tiempo, a lo largo del tiempo, siempre vamos, o lo más probable es que siempre tengamos una ganancia, a pesar de que veamos retrocesos en el tiempo, ¿no? Entonces, es el mensaje que les quería dejar. De hecho, abajo les mencionaba una tablita de las rentabilidades históricas, en donde en un periodo de 6 años hemos tenido 4 años de retornos positivos y probablemente 2 negativos. O sea, uno que ya lo tuvimos en el 2018 y probablemente este año, pues, esto vaya a cerrar también en negativo. Pero, como les digo, ¿no? Hay que pensar en el horizonte de inversión en el tiempo. Pasamos, Liz, a la siguiente lámina. Y este es un gráfico que les quería mostrar que básicamente les demuestra esto, ¿no? Muchas veces, y eso pasa con el comportamiento usual del ser humano, ¿no? Cuando vemos que a un fondo, a una acción, a un bono le está yendo súper bien, queremos invertir en ese momento. Y ahí es donde tenemos el error, porque justamente estamos comprando o entrando en el momento más caro de ese instrumento, ¿no? Donde le está yendo súper bien y porque le está yendo súper bien queremos entrar a invertir ahí y realmente estamos entrando a un precio muy alto, muy caro, ¿no? Mientras que cuando comenzamos a ver esta volatilidad y muchas veces esta volatilidad nos lleva a perder parte de la ganancia que ya habíamos tenido, dices, escucha, ¿no? Ya no puedo más con la situación, decido vender. Y eso es lo peor porque vamos a asumir una pérdida que termina siendo innecesaria, porque ustedes ven que después de cada retroceso, eventualmente hay una subida nuevamente, ¿no? Entonces terminamos vendiendo, perdiendo plata, asumiendo riesgos innecesarios, mientras que vemos que a los pocos meses probablemente vemos esta recuperación inmediata. Entonces, acá el título de esta lámina es invertir en el momento correcto y no querer hacer market timing. Es imposible prácticamente hacer market timing de querer ganarle al mercado, ¿no? Entonces, es muy importante mantenerse invertido porque los periodos de ganancia en un año pueden ser muy cortos y no estar invertidos en ese momento puede ser que perdamos justamente la oportunidad. Por ejemplo, si ustedes ya tuvieran una inversión, ¿no? Hace un año atrás, y debido a los retornos que hemos tenido este año, vemos grandes retrocesos y grandes pérdidas, y si ustedes terminan haciendo un rescate hoy día, van a asumir toda esa pérdida tan grande que ha habido y querer recuperarla a través de toda inversión va a ser prácticamente imposible si es que ustedes hacen un rescate hoy día, ¿no? Y digo prácticamente imposible porque va a ser muy difícil que, por ejemplo, en un año puedan recuperar esta pérdida que se ha dado, por ejemplo, en la renta variable global, aprox 20%, y en la renta fija global, aproximadamente 17-18%. Entonces, va a ser muy difícil que ganen eso o que lo puedan recuperar en un año. Entonces, por eso ahí la recomendación es, si tienen una inversión, manténganse invertidos. Y más bien, por el contrario, entrar en estos momentos que hoy día estamos, por ejemplo, si nos fuésemos a esta gráfica, estamos en un momento muy negativo, es una oportunidad muy interesante de entrada hacia largo plazo. Ven, la historia lo demuestra, ¿no? Y vuelvo a poner el disclaimer, ¿no? Los retornos históricos no garantizan rendimientos a futuro, ¿no? Yo no estoy diciendo que se vaya a dar los mismos retornos,
pero el mercado nos muestra estas estadísticas o esta historia que nos permite tener una claridad hacia dónde y cómo se mueve el mercado. Pasemos por la siguiente lámina. Bueno, acá son las características del fondo, que son prácticamente ya las que les sigo mencionando, no voy a entrar mucho en detalle. Pasamos, Luis, a la última. Y acá la última alternativa de inversión es el cupón escalonado 22. Este fondo, yo les menciono acá, es un fondo estructurado de renta fija oportunístico. ¿Y por qué menciono eso? Ya es otro tipo de estructura. Los fondos que hemos visto anteriormente son fondos abiertos, fondos muchos abiertos, en el que uno puede suscribir y rescatar en el momento, digamos, que uno lo necesite o lo quiera. En este fondo es un fondo que nosotros le decimos fondo cerrado. ¿Por qué? Porque puede suscribir hasta una fecha determinada y a partir de ese momento el fondo se cierra, comienza la inversión y dependiendo del plazo de este tipo de estructuras, en este caso es de 1 año, ustedes no pueden rescatar libremente. Pueden solicitar un rescate, pero va a tener una comisión, una penalidad o comisión de rescate anticipada bastante alta. En este caso, la comisión de rescate es el 10% del monto mientras el fondo viva dentro de ese año, ¿no? Entonces, por eso le digo, es una estrategia distinta a la que acabamos de ver. ¿Pero por qué es oportunístico? Porque justamente dada la coyuntura, este fondo particular escalonado 22, lo que te permite es llegar a tener un cupón fijo esperado del 4%. ¿Y qué otra ventaja me da? Que protege el 100% del capital invertido. Es decir, si me va mal al mercado, independientemente de que le vaya mal, si ustedes al vencimiento de este producto, digamos, ¿no? El día que vence el siguiente año, acá 1 año, le va mal, ustedes igual reciben el 100%, o sea, en el peor de los casos reciben el 100% del capital que invirtieron. No se va a tocar capital. Mientras que en el mejor de los casos logran ganar ese 4% y además hay lo que se le llama un cupón contingente. Este fondo, además de la inversión de la parte, digamos, segura del 4%, van a tener una opción de poder invertir contra un subyacente, que es el índice del S&P, no sé si han escuchado de él, pero el índice de S&P es un índice de renta variable de los Estados Unidos, donde básicamente componen las empresas más importantes de los Estados Unidos, ¿no? Las 500 empresas más importantes. Y ahí, este fondo tiene una tesis en particular, ¿no? En donde decimos, a ver, si este subyacente sube en tanto por ciento, te vamos a pagar tanto adicional. Entonces, si se cumpliera esta tesis de inversión sobre este índice S&P, este cupón de 4% podría terminar generando un mayor cupón adicional, pudiendo llegar hasta el 4.40% como máximo. Entonces, conseguir una tasa de retorno, un 4% fijo, estimado en dólares, frente a un depósito a plazo en dólares, van a ver que hay una ventaja bastante importante al invertir en este tipo de estrategias, ¿no? Los depósitos hoy en día, bueno, dependiendo de la negociación que pueden hacer ustedes, casi no llegan ni a la mitad de lo que estamos presentando aquí, ¿no? Entonces, sí es una muy buena oportunidad de entrada, es un fondo de renta fija, su capital no se va a ver comprometido en el peor de los casos y en el mejor de los casos pueden llegar a generar hasta 4.40%. Pasamos, Lisa, a la siguiente lámina. Y aquí justamente es parte de esta explicación, ¿no? O sea, yo les decía, ¿no? Si ustedes de acá deciden invertir, el plazo máximo que tenemos para que ustedes puedan suscribir en este fondo es hasta el 21 de noviembre. El 21 de noviembre se cierra el periodo de suscripciones y se pasa a lo que nosotros le llamamos la etapa operativa. Dentro de esa etapa operativa, que va a durar 1 año, si ustedes deciden hacer el rescate, van a tener esta penalidad del 10% sobre capital invertido. Por eso lo recomendable es solo inviertan en este fondo si es que ese dinero se puede mantener 1 año para que no tengan que hacer rescates y no tener que asumir pues una comisión de rescate que sea muy, muy alta, ¿no? ¿Y cómo funciona el fondo, no? Acá en el grafiquito de la izquierda les mostraba, ¿no? Si es que el fondo vence, ¿no? Ustedes van a tener ese cupón fijo de 4%. Pero si en este cupón contingente, que es el adicional que podría venir, si vemos que el S&P rinde por arriba de lo que está rindiendo a la fecha del cierre de la entrada, del vencimiento del fondo, vamos a poder pagar hasta 4.40%, como, digamos, 0.40% adicional al 4%. Entonces,
es una muy buena oportunidad de entrada en este tipo de fondos, ¿no? Y bueno, y aquí les dejo otra gráfica de cómo le ha ido el subyacente a este S&P, ¿no? Y cuál es la perspectiva consenso del mercado que se lo menciona a la mano derecha a 12 meses sobre el S&P. Es un consenso de mercado a 12 meses, ¿no? Que va a estar en 21.79%. Entonces, no hay nada garantizado en ese lado, pero digamos, eso es una muy buena perspectiva para esta inversión, ¿no? Pasamos listo a la siguiente. Entonces, conclusiones, básicamente estas tres estrategias, los fondos de liquidez son estrategias conservadoras que cualquier persona podría tener en lugar de tener la plata en la cuenta de ahorros o tenerla en la billetera, ¿no? Donde uno puede estar sujeto a riesgos de robo, ¿no? O que ojalá no pasara, pero digamos, es la situación actual. Uno puede tener esa plata invertida en los fondos de liquidez rentabilizando con mucha facilidad de poder disponer del dinero en el momento que lo necesite. Y la ventaja es que el retorno positivo que hemos estado viendo a lo largo del año, las perspectivas que tenemos son bastante buenas, ¿no? Las estrategias de los fondos Visión son básicamente estrategias muy diversificadas globalmente, con exposición internacional muy accesible, que es lo que les comentaba hace un momento sobre el tema de los riesgos de estar concentrados en un solo emisor o de estar concentrados en un solo país, ¿no? Entonces, es una alternativa y son fondos que nosotros recomendamos a veces como parte estratégica de un portafolio para un cliente. Y la oportunidad del fondo de cupón escalonado, donde te da un buen cupón esperado a un año, ¿no? Frente a otras alternativas en dólares a un año, ¿no? Entonces, son las tres oportunidades de inversión que les presentamos en este momento. Y con eso yo cierro mi parte y le doy el pase a Gerson, asesor de inversiones, que justamente les puede dar la asesoría y darle más información sobre cada una de estas alternativas u otras que podemos tener también en el abanico de fondos. Gracias, más bien. Gracias, Rocío. Por favor. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Espero se encuentren bien? Gracias, Rocío, por la información. Realmente ha sido bastante buena sobre cómo va el mercado y las estrategias que podemos tomar. Por favor, Liz. A ver, un segundo, por favor. Bueno, mi nombre es Gerson Macurí. Soy asesor de inversiones de Crédito Capital. He sido asignado a una cartera de clientes exclusiva, el cual son ustedes, para poder guiarlos y brindarles la mejor asesoría y de manera continua poder buscar la mejor estrategia para aumentar y rentabilizar los ahorros. Y eso de los ahorros es algo muy importante, porque cada sol ahorrado tiene una historia. Entendiendo de este punto, podemos tener los ahorros y llevarlos a rentabilizar y a valorarlos, porque el ahorro significa sacrificio, horas de trabajo. Y un momento. Y al mismo tiempo también significa que es una disciplina constante. ¿Por qué? Porque muchas veces dejamos de comprarnos algún tipo de gusto o de celular o cambiar el auto de repente para poder obtener lo que es ese ahorro y ver lo que va a pasar en el futuro. En el futuro no sabemos qué puede pasar y los fondos mutuos es un claro instrumento que nos permite rentabilizar para poder llevar esos ahorros a tener una mejor rentabilidad. Un momento que estamos compartiendo la pantalla. Listo. Por favor, siguiente lámina. Bien, como dijo Rocío, actualmente manejamos 53 fondos mutuos, el cual hay cada fondo para un perfil diferente. Esa diversidad que tenemos nos permite poder tener el mejor resultado, porque mucho depende el tiempo que vamos a invertir, el riesgo que queremos asumir y la moneda. Por ende, que no se preocupen que para todos hay un fondo mutuo y siempre buscamos el correcto. Nosotros nunca vamos a asesorar de mi parte en que invierten en ese fondo porque me conviene. No, al contrario, porque le conviene a ustedes invertir en ese fondo, es el fondo que yo les voy a recomendar. Por favor, siguiente lámina. Partiendo de ello, buscamos estrategia de inversión, el cual puede ser conservador, moderado o agresivo. Y eso depende mucho también de los planes que tengamos con ese dinero. De repente hace que sea nuestro ahorro, o de repente es para nuestros hijos en la universidad, o de repente para nuestra jubilación. De acuerdo a ello, vamos a calcular el tiempo más o menos que vamos a invertir y con el tiempo podemos buscar la estrategia.
Si es a corto plazo, tiene que ser conservador. Si es a un mediano plazo, un moderado. Si es a largo plazo, agresivo. Y como siempre pasa, es que si invertimos a un mayor plazo, asumimos un mayor riesgo y por ende tenemos una mejor rentabilidad. Por favor, siguiente lámina. Y con ello armamos lo que es un portafolio de inversión. Nunca es bueno invertir todo solamente en un solo fondo mutuo, sino invertirlos diversificados. Es decir, por ejemplo, podemos invertir en el estructurado, que dura un año, que es una renta segura. Podemos invertir de repente en un liquidez, que es un fondo que nos permite retirar en cualquier momento y no tiene comisión. Y también podemos invertir en un visión, que dura de 3 a 5 años aproximadamente. Entonces, con ello, armamos nuestro portafolio de inversión, bajamos los riesgos y aumentamos nuestra rentabilidad. Y es un ejemplo de fondos, como le comento, 53 tipos de fondos, y por ello se puede armar portafolios de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Por favor, sí, siguiente. Entonces tenemos nuestro canal de atención, que puede ser por TIVA, por onboarding digital o por las agencias BCP. Al mismo tiempo también podemos tener una reunión por Zoom o de manera presencial para poder orientarlos mejor y llevarlos a conocer qué es lo que están buscando para recomendarles los mejores fondos. Siguiente. Bien, aquí están mis datos, el cual se pueden escanear el código QR para que puedan inscribirse y yo poder contactarlos. Todos los clientes que se contacten y se inscriban en ese momento, los estaré llamando en el transcurso del día para poder coordinar una reunión o una llamada de repente y brindarle una información que de repente quedó pendiente en esa reunión o sobre todo que es personalizada. Porque en estos momentos damos lo que es una información generalizada, pero cada persona es diferente y por ende tenemos que buscar una estrategia diferente para cada persona. Al mismo tiempo, todos los clientes que inviertan y trabajen conmigo recibirán, si es que ellos desean, un correo mensualmente con los comentarios de cómo va la economía y por qué está sucediendo, por ejemplo, la inflación de Estados Unidos, o de repente qué repercusiones tiene la guerra que tiene que ahorita atraviesa Rusia, el soberanamiento de China, y así sucesivamente, o también lo que pasa en el mercado local, para que puedan estar enterados de todo lo que está pasando y poder buscar de repente una estrategia de inversión y también las oportunidades que se pueden presentar con ello. Bien, con ello estamos acabando lo que es esta presentación. Sin embargo, continuamos con lo que son las preguntas para poder responderlas. Listo, entonces continuamos con nuestra fase de preguntas. Gerson, a ver, aquí tenemos una pregunta para ti, le doy lectura. Si necesito mi dinero, ¿lo puedo retirar o rescatar en cualquier momento? Sí, es correcto. Se puede rescatar en cualquier momento de manera total o parcial. De acuerdo al tipo de fondo también tenemos lo que es un periodo de permanencia. Por ejemplo, lo que son fondos conservadores tienen un periodo de permanencia de un día o hasta 7 días como máximo de acuerdo al tipo de fondo. Los que son moderados son 7 días y los que son agresivos son 30 días, el cual nos permite poder, después de ese periodo de permanencia, no tenemos ningún tipo de cobro por haber rescatado el dinero y puede ser de manera parcial o total. Perfecto. A ver, aquí una segunda pregunta. ¿Cuánto cuesta abrir un fondo mutuo? ¿Cuesta suscribir? A ver si nos ayudas, Gerson. Ok, gracias. Abrir un fondo mutuo es totalmente gratis, no tiene ningún tipo de costo. Suscribir tampoco tiene costo. Es decir, podemos suscribir si queremos todos los días, de manera mensual. Y siempre recuerden de manera constante suscribir de manera mensual, por ejemplo, una parte de lo que nosotros tenemos de ingresos nos puede ayudar a tener una mejor rentabilidad. Tal como lo dijo Rocío, esa disciplina de poder ingresar y no retirarse y esperar que el fondo madure nos permite tener un mejor rendimiento. Rocío, creo que nos querías comentar algo. Sí, perdón, era sobre el tema del plazo mínimo de permanencia, ¿no? En las 3 estrategias particulares que hemos visto hoy día, en el caso de los fondos liquidez, el plazo mínimo de permanencia es de un día. Lo mismo para los fondos visión, es un día desde que se asigna el valor cuota. El valor cuota en el caso de los fondos visión se asigna al día siguiente desde que uno suscribe. Y en el caso de los estructurados, del fondo estructurado con escalonado, ese plazo mínimo de permanencia, en realidad, yo les decía que es un fondo cerrado. Entonces, el fondo
va a estar vigente 1 año, pero si ustedes rescatan, ahí el problema es que van a tener esa comisión alta del 10%, porque justamente es un tipo de estrategia que está pensada para que no rescaten, ¿no? Entonces, ese 10% es como un desincentivo, y por eso lo recomendable es solo entren si es que pueden mantenerse 1 año invertido, que es lo más recomendable, ¿no? Perdón el paréntesis. Gracias, Rocío. Aquí tenemos otra consulta adicional. Considerando el tiempo de permanencia del fondo mutuo, ¿los tipos de fondos son de mediano, corto y largo plazo? Rocío, ¿sí nos ayudas? Sí, a ver, sí, en realidad tenemos fondos pues en las distintas categorías de corto, mediano, largo plazo, y hay que analizar dentro de cada fondo mutuo. En el prospecto del fondo mutuo hay un documento oficial de cada fondo que se llama Prospecto Simplificado del Reglamento de Participación, en donde salen las características o las condiciones de los plazos mínimos de permanencia, ¿no? Normalmente un fondo más de corto plazo, como lo dice su nombre, es una estrategia de corto plazo donde lo normal o lo usual es que el plazo mínimo de permanencia debe ser de 1 día, probablemente. En los de moderados, que podrían ser más de mediano plazo, el plazo mínimo de permanencia podría variar de 1 a 7 días, hay que revisar cada prospecto. Y en el caso de los fondos de más largo plazo, que lo usual es que se compongan de renta variable, pueden tener un plazo mínimo de permanencia más largo, ¿no? Gracias, Rocío. Bien, y aquí tenemos otra pregunta interesante también. ¿Y ustedes pagan el 30%? ¿Cómo hacen para no pagar esa carga tributaria? Nosotros como empresa, como administradora de fondos, efectivamente estamos afectos a un impuesto a la renta del 30%, pero nosotros pagamos ese 30% por el lado de las utilidades que tenga Credicorp Capital. Recuerden que una cosa es un partícipe como inversionista, y otra cosa es como una empresa en particular, ¿no? Entonces, nosotros como Credicorp Capital no es que estemos invirtiendo directamente como partícipe, sino que tributamos como empresa. Entonces, son 2 historias distintas, ¿no? Listo, gracias, Rocío. Aquí tenemos una última pregunta en el chat. Los fondos Visión tienen un retorno asegurado mínimo del 4%. En el mercado encuentro información de 3.75 en moneda extranjera. En realidad, para este fondo particular, sí, nos da la oportunidad de poder pagar tener ese cupón de 4%, porque justamente en lo que se ve invertir ese dinero en la parte segura es un depósito a plazo en bancos del exterior, o es uno o son varios, pero que nos permiten tener ese retorno. Mientras que la parte que, digamos, variable, que es este cupón contingente, sí es una parte invertida en el subyacente del S&P 500, que es variable. Entonces, solamente si se cumple la tesis de inversión que le decía, si es que el S&P sube tanto, ¿no? Vamos a poder llegar hasta ese 0.40% adicional, terminando con una ganancia máxima de 4.40%. Pero esa es la parte variable. Listo, Rocío. Entonces, bueno, creo que ya llegamos al fin del webinar, ¿no? Si tuvieran más consultas, bueno, tienen la información, Gerson nos ha dejado sus datos, no olviden llenar el formulario para quienes requieran tener la asesoría de Gerson Apur. Listo, muchas gracias, Liz, muchas gracias a las personas que se han podido conectar el día de hoy. Y nada, ya que estamos para una siguiente oportunidad en donde podemos organizar un webinar de repente haciendo algún refuerzo sobre las mismas estrategias o alguna estrategia en particular. Y eso es algo que normalmente nosotros hacemos con los clientes, ¿no? Cuando ya tenemos clientes que están invertidos, siempre tratamos de mantener a los clientes informados, no solo realmente a través de los webinars, sino también con comunicaciones, mails, el canal de Tiva, que le mencionaba Gerson, también es otra fuente de información directa para el cliente, ¿no? O en este caso, bueno, también con Gerson directamente si es que lo necesitaban. Gracias a todos, más bien. Muchas gracias, buenos días. Gracias a todos por su tiempo.